Creo. Creo que... ¿Sí? A ver, a ver. ¿Estamos online? Bueno, hola a todos. Gracias a todos los que están acá mirando esto. No sé cuántos somos, pero son seguro mucho más de lo que esperábamos con Pablo acá. Mucho más. Así que, nada, una alegría. La idea de hacer esto es, ya vieron que estamos haciendo como un canal para mostrar cosas y también podíamos hacer esto como un grabado, pero la idea de hacerlo en vivo bueno, fue bueno, conocer a alguien, mostrar un poco y compartir lo que sabemos y algunas preguntas. Pablo, que está ahí hablando en el chat, va a responder las preguntas que se puedan y otras va a ir coleccionando para que yo pueda responder en la mitad de este tutorial o como quieran llamarlo. En fin, dicha esta presentación, paso a trabajar, señores. Lo primero que quiero mostrar un poco es el camino de esto, o sea, lo que vamos a ver en este workshop. Número uno, seteos de cámara. Va a ser bastante rápido, la cámara ya está puesta y es bastante simple. Voy a hacer hincapié siempre en lo fácil que es hacer esto. O sea, realmente es fácil y es muy poco complicado, no hay que darle tanta vuelta a las cosas y, en fin, seteos de cámaras. Después voy a iluminar con HDRI, que es una iluminación que usamos acá en el estudio, yo diría para casi todas las escenas, si no son todas. Usamos Corona Sun también, pero muy poco para interiores, muy poco. Usamos esto, que es bastante fácil, lo vamos a ver también. Floor Generator para hacer pisos, creo que varios lo conocen, si no no sé si lo voy a modelar, si lo voy a usar o directamente voy a ponerle algún material. Materiales cuero, piso, hormigón y tela. Cuero para el sillón, el hormigón para el piso que vemos acá atrás. Y tela, bueno, para estos almohadones que están ahí. Y frame buffer, algunas configuraciones, seteos de render final. Que también no voy a tirar un render final obvio en vivo, voy a mostrarles cómo lo tiramos acá. El render lo voy a tirar en 1200 seguro acá, que va a salir bastante rápido. Y la post-pro que hacemos acá en el estudio, que siempre realmente es muy mínima, hacemos contrastes, niveles y no más que eso. Bueno, dicho esto, yo no estoy mirando el chat, lo está mirando Pablo, después él cualquier cosa me avisará. Y bueno, gracias por estar acá. Voy a abrir la escena que ya la tengo lista acá. Quiero mostrarles primero que esta escena es bastante simple, la premodelamos y bueno, como verán, nada, es un techo, no tiene ni siquiera paredes, tiene un par, tiene algunos muebles tirados ahí y la verdad, no más que eso, bastante fácil y la cámara ya está seteada. Igualmente voy a mostrarles cómo está seteada. Primero voy a configurar esto como me gusta a mí, con 4 layouts. Bueno, si tienen dudas de cómo voy haciendo esto, o sea, yo voy a ir diciendo, creo que este tutorial es para gente que está como en un nivel intermedio y hasta avanzado. Voy a intentar ir lento, pero bueno, hay algunas cosas que quizás tienen que, no sé, ver algún refuerzo después de esto. Voy a cambiar esto, que a mí me gusta tenerlo en 3, ahí está. Siempre me gusta tener la cámara acá abajo, acá la perspectiva, porque trabajo mucho en perspectiva, y acá casi siempre tengo un top. Para ir manejando en el viewport, bueno, nada. Acá tengo el top, la perspectiva y la cámara acá que ya está seteada. Con Shift C voy a aparecer esta cámara. Seteos de cámara, que es lo número uno que vamos a hacer. Esta cámara, como ven, tiene un focal length de 50 milímetros. ¿Por qué? Porque a ver, si yo hago una cámara que no tenga 50 milímetros acá, la escena va a ser completamente distinta. Hago una Corona Cam. Imagínense que pongo una cámara acá, voy a ir viendo esta cámara acá. Y no sé, le pongo un lente de 24, que es casi siempre lo que los clientes piden, ¿no? Si hay alguien que trabaja ya y tiene clientes y tiene correcciones y cosas, el cliente siempre quiere ver toda la escena, ¿no? O sea, quiere usar un lente de 16,
algo así, y ver todo el espacio. Es lógico, tienen que venderlo y también tienen que aprovechar su máximo el costo de cada render. Pero sabemos que las imágenes así casi siempre no están buenas y lo que queremos hacer nosotros son estas cámaras, ¿no? Estas cámaras con planos cortos. Perdón, a ver. ¿Qué pasó? Acá. Estas cámaras con planos cortos que son las que nunca les van a dejar hacer. Yo siempre, acá en el estudio, siempre hacemos una o dos cámaras que nos gusta hacer. Hacemos todas las que tenemos que hacer, obvio, y después de cada trabajo hacemos una o dos que nos gusta hacer con la luz que queremos hacer, todo lo que queremos hacer para divertirnos un poco y para mandárselo al cliente como un regalo. Y con el tiempo, quizás el cliente empieza a ver que estas cámaras están buenas y las pide y empieza a conocer mejor, a conocer mejor las cosas que vos podés hacer sin tanto la guía de él atrás tuyo. Entonces está bueno que en cada proyecto cada uno de ustedes haga una cámara que les guste, que lo disfruten y que se saquen esas ganas de, no sé, de este plano corto, de la luz oscura, de los buenos contrastes, de no mostrar todo el ambiente, de todos los muebles. En fin, seguimos. Voy a borrar esta cámara, voy a ir con esta, que ya la tenemos acá. Y bueno, tiene un focal length de 51 que te da como esta fuga linda, correcta, y te arma un plano corto bastante que a mí me gusta. La composición, en fin, no voy a hablar de la composición acá porque esta es una imagen, una referencia que sacamos, que lo buscamos y medio que la copiamos, que nos parecía bueno porque tiene bastantes temas para recorrer, que son un hormigón, una madera, unas maderas acá, un multi-subobject y estos contrastes y la iluminación un poco bajita que nos gusta tener. Bueno, cámaras, ¿qué más tengo de la cámara para mostrar? No mucho más creo, como ven puse en la cámara, tienen focal length de 50, shutter speed, a esto no tiene para tocar nada, depth of field se podría habilitar, no ahora, y bueno, las verticales por supuesto siempre tienen que estar puestas. Yo no sé si explicar todo esto puede ser para alguien que tenga un nivel más básico, esto siempre hagan clic acá. Dicho esto, voy a pasar directamente a los materiales, ¿no? HDRI. Muy bien. Iluminar. Iluminar esta escena. Bueno, iluminar esta escena es bastante fácil, como ya lo dije. Acá tengo, bueno, está todo en cero ahora, voy a borrar. Tiro un interactivo y ven que la escena está negra. HDRI. ¿Cómo usamos HDRI acá? Primero lo voy a usar de la forma como que quizás lo usen ustedes. Voy a abrir mis materiales. Lo uso yo casi siempre, es medio old school y lo uso en compact. No sé por qué, entiendo que es mucho más fácil en Slate y se ve mucho mejor. Para todo este workshop lo voy a usar en Slate porque todo el mundo lo está usando así, pero yo me siento más cómodo con el otro. HDRI, ¿cómo se aplica? Bueno, el HDRI, acá voy a tocar el 8 y abro el environment y efectos. Se aplica acá, ¿no? El HDRI, el environment map, tienen que poner un mapa, un HDRI. Dejo esto abierto acá y lo que voy a hacer, voy a traer un HDRI acá. No tengo ningún view, le voy a poner HDRI para mantenernos ordenados, que a mí me encanta estar ordenado en este lío que es el Slate Material, si no después te queda un combo que no entiende nadie, y más cuando trabajás en equipo, que quizás la escena la agarro yo, y después la agarra Pablo, y después Mari, no sé. Y cada uno tiene... Nada, entras acá y no entendés nada y yo me vuelvo loco. Materiales, lo primero que voy a traer acá es un mapa, necesito un Corona Bitmap. Corona Bitmap, me va a abrir una ventana ahora en algún lugar. Perdón si tarda, esto tiene abierto ahora 1000 millones de cosas. Bueno, ya lo tengo listo. Esto es un HDRI que lo bajé. Algo muy importante, perdón que me olvidé. Esta es la primera vez que hago esto en vivo, por eso me olvido unas cosas. Bueno, voy a traer el HDRI acá. Acá lo traje acá. Todos los mapas que voy a usar para esta escena son gratis. Los bajamos de lugares gratis, no son pagos. La idea también es que hacer hincapié en que no hace falta comprar mapas de 4000K, 8000K, 16000K. No hace falta. O sea, nosotros sí tenemos y compramos a veces, pero la verdad es completamente innecesario, creo yo. Así que
no se preocupen, voy a dejar todos los links después. Todos los mapas que trabajamos hoy acá los quiero mostrar, son de esta página, Ambient CG, que son mapas que son gratis, los bajan, los usan sin ningún problema, y los HDRI de esta página, Polyheaven. Acá en Assets, HDRI, los buscan, se bajan los que quieren, los prueban, son gratis, tienen muy buena calidad. Quizás hay que cambiarle un poco el gamma en algunos, en otros no, pero lo pueden bajar todo de ahí. Entonces, todo lo que está acá lo usamos de acá o lo bajamos desde acá, de los dos lados. Después voy a dejar los links cuando este video quede online en la descripción para que lo puedan bajar y probar y bajar lo que quieran. También esta escena la van a poder bajar después. Dejo el link, como todo es gratis. Los muebles también. Ahí tengo un link de los muebles. Acá, esta es una página, hay 1000 páginas de muebles. Si quieren después, si alguien los quiere, les mando o les mandamos un compilado de links de páginas de muebles para bajar. Los tienen que texturizar, eso sí, porque los muebles casi siempre vienen muy mal, o quizás hacerle algún retoque al modelo, pero hoy en día las páginas de muebles vienen con una información muy buena. Seguimos. HDRI. Tengo el Corona BIM acá, perfecto. Esto directamente yo lo puedo aplicar donde estaba antes, abro el 8, al environment, directamente acá. Pero lo que generalmente hacemos acá, yo no sé si, bueno, es conectarlo a un Corona Color Correct. ¿Por qué? Porque quizás necesitas cambiar el gamma, necesitas bajarle la intensidad y no lo puedes resolver desde el frame buffer, que el frame buffer lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces conecto esto acá y el Corona Color Correct lo conecto al environment. Supuestamente ahora si yo toco un interactivo, tengo que empezar a ver algo. Vamos a ver. Esto dismiss. Bien. Acá ven la luz. Ven que en este momento está todo blanco acá. El material. Y eso es la forma correcta de empezar cualquier escena. Voy a mostrar ahora. O sea, sin materiales, sin nada. Empezar a ver una luz completamente blanca y empezar a entender dónde están los negros, dónde están los blancos. Si me está quedando muy quemado, si no me está quedando muy quemado. Punto 9 es el aspecto. Esto no tiene nada que ver. En la escena ustedes pueden, perdón, un override. Acá lo voy a sacar todo esto, que esto es una escena que ya estábamos trabajando antes. Perdón, exclude. Clear. Ok, en el override, acá nosotros siempre usamos cualquier material gris en, no sé, quizás el 450 me parece que es una regulación buena para ver blancos y negros bien. No sé si escuchan a un nene llorando atrás, pero está ahí. Todo lindo loco. Lo ponemos acá como instancia, y ahora todos los materiales no importa, porque a veces traen de diferentes escenas diferentes materiales, o el cliente les mandó una escena ya hecha y tiene materiales de otros programas, y no, o sea, van a tener que reemplazarlos y no tienen el tiempo en primera instancia para hacerlo. Así que cualquier escena se empieza así, con todo blanco, con un HDRI o con un Corona Sun, con lo que quieran, y ahí empiezan a fijarse realmente si la luz es correcta, si les gusta o no. 150 es un buen color porque si lo tiran, a ver, si esto yo lo empiezo a querer ver, no sé, en 200, ponele que es mucho más blanco, no va a ser real después. O sea, cuando empiecen a ponerle materiales y cosas, no van a llegar a algo, o sea, no van a poder darse cuenta dónde están los blancos, dónde están los oscuros. Entonces, un buen color para mí, yo no sé, 150 o 120. Yo creo que ahí, bueno, 150. Yo creo que ahí es un buen color, un buen nivel de blancos para darse cuenta dónde quemo, por ejemplo acá, dónde tengo oscuros y cómo se va a ver esto. Esto es muy relativo y creo que con la experiencia van a ir dándose cuenta porque cuando esto yo le ponga, no sé, la madera, el hormigón, todo, la luz cambia. Pero después de tantas pruebas uno más o menos sabe qué es lo que va a pasar después. Esto lo voy a resetear todo, porque veo que tengo... Bueno, ok, reset. Okay. Ahí está desde cero. Esto les debería venir así, sin enlaces. Yo creo que la luz
nosotros tenemos que llegar a esto en este momento. Así que vamos a ir girando el HDRI y ir llegando hasta este lugar. Ok, tengo el HDRI puesto, tengo la luz, me está entrando, está un poco oscuro, no me gusta mucho. Vamos a cambiar el slate. De vuelta y busco el HDRI y cómo lo roto, cómo cambio esto. Yo, en este caso, no va a hacer falta cambiarle el gamma y nada de eso. Creo que este HDRI ya está correcto. Así que lo único que voy a hacer lo voy a ir girando. O sea, si entran en el Corona Bitmap y la rotación acá, lo van girando, no sé, 20, 30 y van buscando una luz que les guste, que les parezca interesante. O un fondo, bueno, por supuesto están viendo que el fondo es del HDRI, ¿no? Viene integrado. 70. Este podría ser también. Voy a intentar hacer lo mismo de la otra escena. Podemos cambiar en el medio, pero para tener algún norte voy a ir yendo a la misma escena. Voy a 200. También está lindo. O sea, acá yo ya me di cuenta que la luz está baja. Yo puedo cambiar ya desde el frame buffer, que es este que estamos viendo acá, la exposición. Yo las exposiciones acá nunca hago mucha énfasis en nunca pasarnos de 5 y nunca ir a menos 5. O sea, creo que una exposición en 5, ya si estás haciendo esto, algo está mal. Entre 1, 1,5, 2 está bien. Como ven acá, se está quemando. Yo creo que esta iluminación está pareja y se está quemando acá. Para eso en el frame buffer, no sé si saben o no, yo supongo que sí, tenés un highlight compression que lo que te hace es, bueno, sacarte estos píxeles muertos y reducirlos. Tampoco recomiendo nunca exagerar con esto. Este número, yo creo que más de 4 ya está mal. Ya dejan a la imagen media apagada, media pava, le decimos acá. Empieza todo a perder volumen y textura. Entonces, estos números entre 1 y 2, o sea, tener un balance correcto entre exposición y compresión, es lo que en esta primera instancia tienen que lograr, que es esta instancia de blancos. O sea, si salen mal desde acá, en adelante, ya creo que después es muy difícil volver atrás porque empiezan a tener los materiales mal, a tener la exposición mal. Entonces esta parte, aunque parece rápida y acá lo hacemos muy rápido, pero es muy importante lograr un balance de blancos correcto acá. Ni muy oscuro, ni muy blanco. Parejo porque ya después con materiales y con postproducción van a llegar al nivel que quieren. Acá nunca quieran, no sé, che, acá está muy lavado, quieren hacer, no sé, una exposición de 3, tirar un compression en 4, que se empieza a ver más lindo así, y acá, no sé, forzar el contraste a 6. Sí, espectacular, se ve más lindo, pero después cuando avancen les va a quedar mal, se los aseguro. Entonces dejan esto en 1, en 2 y la exposición en 1.5. Por supuesto hay HDRI que después que vienen con diferentes seteos, con diferente iluminación, ahí lo van a tener que ir regulando. El HDRI, no la exposición. O sea, el HDRI para que ustedes puedan trabajar siempre desde esta posición. 1, 5, 2, 3, 4. Sé que hay escenas, esta escena es bastante simple, diría yo, porque tenés todo un ventanal enfrente, es más fácil iluminarla que una escena de lo que generalmente hacemos, que son un monoambiente en Capital, ¿no? Que tiene una ventanita chiquita y hay que llenarlo de luz de alguna forma. Si quieren después hacemos un tutorial de eso, pero bueno, es un poco más complicado, pero la base es la misma, la verdad. Bueno, voy a intentar llegar hasta donde queremos llegar, que yo me acuerdo, creo que era 235. A ver, la rotación de esto. No, 230. 220. Ok. Ahí me gusta. ¿Por qué paramos acá cuando estábamos haciendo esto para el vivo? Porque teníamos un oscuro, un claro, y esto complica un poco la escena. Cuando tenés luz directa y tenés un contraste atrás, complica un poco poder regular esto bien. Ahora, directamente acá ya está bien regulado. O sea, la exposición esta podría estar en 2. El highlight compress puede estar en 1 tranquilamente. No, pues en 2. En 2 se ve bien. Me parece que tengo un poco de... Si bien acá esto tengo poca info, entonces la exposición la dejo en 1,5. Que creo que ahí me gusta y se ve bien. El Access también funciona, lo usamos para interiores más que nada. Y lo que hace el Access es corregirte un poco toda esa información
de blancos y de blancos y de oscuros. Le da un poco para hacerlo más fácil de contraste a la imagen. Yo recomiendo, si no lo tienen bien claro, que no lo usen o lo usen en valores muy bajos, punto .3, punto .2, punto .1. Y esta combinación de compression y haces, supuestamente en los manuales está mal, pero la idea es que la imagen quede bien. Yo creo que si manejan con estos valores, van a andar siempre bien. 2, dejo el haces y esto quizás un 1.8, un 1.9. Ahí me gusta más. En esta etapa ya pueden decir que la iluminación está lista y mandársela al cliente para que le diga, no me gusta hacerla todo de día, y bueno, hagan todo de vuelta. Pero como este es un tutorial, lo vamos a dejar así. Entonces ya tengo la luz, voy a pasar a los materiales. Material, no sé si quiero hacer una pausa acá. Ahí Pablo está pasando todos los links, veo el chat. Ok. Pablo, ¿vos decís algo? No, ¿no? ¿Estamos? ¿Seguimos? Ok. Bueno, mientras sigo. ¿Qué delay de cuánto? ¿Y 11 y 20? Bueno, voy a intentar ir más rápido, perdón, me colgué con la iluminación. Ahora me faltan todos los materiales. Seguimos, vamos con, bueno, voy a ver si yo voy a hacer todo, supongo que sí, y si no será más largo, lo verán después. Yo qué sé. Floor Generator supongo que lo usan todos y si no lo usan, bueno, úsenlo. No es una ley, pero acá lo usamos, o sea, si quieren divertirse y hacer detalles en las cosas, acá la verdad muchas veces con un mapa para un piso de madera sale como piña, el render sale bien. Pero Floor Generator, les voy a hacer uno acá, sé que me estoy excediendo fuerte en el tiempo ya, pero bueno, ya fue. Floor Generator, ¿qué es? Es un programa, como lo dice, que es para hacer pisos. Pisos de madera, pisos rectangulares, pisos de lo que quieran. Es gratis también. Hay una versión paga y una gratis, que la gratis alcanza y sobra. Lo voy a borrar porque ya está hecho. ¿Cómo arrancar un Floor Generator? Bueno, con una línea, puede ser cualquier línea o un rectángulo. Cualquier línea que puedan generar de acá. No sé por qué me estoy explicando esto, pero en fin. Agarro el rectángulo que ya está hecho. Floor Generator. Ahí está hecho. Bueno, me entró con las configuraciones que ya tenía. ¿O no? No. ¿O sí? No. Entonces tengo el floor acá, que por lo que ven hacen tablitas. Sí, me entró con las configuraciones que ya tenía antes. Tiene un extrude de 1.2 centímetros, que es lo que mide una madera quizás pide un poco más, y un bevel de 0.5. Yo el bevel casi siempre se lo sacamos, y si se lo usan, pónganle un chamfer después, porque el bevel para este programa queda, yo no sé qué queda mejor, queda raro. No me gusta cómo queda en el render final este chamfer extraño de la madera. Si le usan el bevel, usen un chamfer acá arriba, como lo que tenía recién, para darle más suavidad a esa curva, para el reflejo más que nada. Acá tiene un máximo largo de 400 centímetros y un ancho de 8 centímetros, que es lo que mide más o menos una pinotea. 8, 9, 10. Unas placas de madera. Hay de todas las medidas, pero bueno, esa más o menos es estándar. Y lo que ven acá, que tiene como que está mal puesto. Bueno, la escena es media de un lugar medio agreste, así que para hacer esto va en el tilt. Y yo pongo el tilt en 0, el piso está perfecto. Y si pongo el tilt en 0.3, empieza a tener como esta imperfección que puede sumar. Obviamente para un render de real estate no va a querer el dueño del edificio que su piso esté mal puesto, pero nunca está mal saberlo. Vamos con materiales. Hecho esto y vamos con el cuero. Cuero para el sillón. A ver si estamos bien. HDRI lo vimos. Floor Generator, materiales. Muy bien. Arranquemos con cuero. Y el piso, el hormigón, la tela. Bueno, después vemos hasta dónde llego. Cuero. Ya dije que toda esta escena la van a poder bajar después con los materiales que estoy haciendo acá. No sé si los mismos, sino la que ya hicimos antes. No las que, pero voy a intentar que sean iguales. El sillón. Todo esto lo bajamos de Max Alto, de alguna página, no me acuerdo cuál ahora. Y lo materializamos de vuelta. El sillón ahora no tiene ningún material. Voy a poner
una view nueva que sea telas. Telas, muy bien. A ver, yo creo que esto ya lo borré todo, no tiene nada. Muy bien, no tiene nada. Bueno, voy a empezar a crear este. Primero decirles que está bueno cuando si tienen una escena de cerca o algo y bajan un modelo de cualquier página de muebles, lo que pueden hacer, o lo que hacemos acá a veces, en esta escena no se va a ver, estoy de lejos, pero está bueno agregarle algún detalle. Lo pueden convertir a Dippoly. Este WMap, no sé por qué está acá. Lo voy a colapsar. Y le voy a dar más subdivisiones. Lo pueden hacer un Turbo Smooth o un Control M, es más arcaico. Pero bueno, acá a veces hacemos las cosas así. Control M una vez, Control M dos veces. No exageren con Control M porque se le cierra el max. Yo creo que con esta malla ya puedo agregarle algún detalle a esto. Que lo agrego con Paint Deformation, con un Push and Pull. Acá ponen Brush Size, ponele, no sé, 2 centímetros. Y un value de muy poquito, 0.5. ¿Qué hago esto para darle como alguna... Es imperceptible la verdad lo que estoy haciendo, pero todo suma. Alguna arruga, alguna cosita por acá, alguna cosa por acá. Y esto va a sumar más que nada en las reflexiones, en los detalles. Cosas que hacen la diferencia, la verdad, en una imagen. Vamos, quizás le voy a subir esto a 10. Para que no esté tan perfecto esto. En fin, después cada uno lo trabajará, se puede trabajar atrás. Le quería mostrar nada más cómo lo pueden hacer. Acá ya lo había hecho por lo que veo. Y acá quedó un poco mejor. Materiales, señores. Vamos con telas. Siento que voy volando. Y también ya estoy hace media hora. Bueno, materiales. Yo acá, esta carpeta es la que se van a poder bajar ustedes. O sea, está todo juntito. Voy a usar estas cosas que no son las que usamos en el estudio. Bueno, algunas sí, pero las podríamos usar tranquilamente. Lo bajamos todo para poder compartirlo. No porque no queramos compartir las cosas que pagamos, sino porque no sé si se puede, la verdad. Así que lo bajamos de esa página y nada, lo van a poder bajar. Lo organizamos un poco acá para que lo puedan tener. Acá hay unos accesorios, unos mapas. En fin, vamos con el cuero. Lo bueno del Slate es que puedo tirarme acá un montón de mapas y ir trabajándolos después. A ver, ¿cuál será el del cuero? Bueno, me parece lo voy a ir haciendo. Tiramos este mapa, que es el Diffuse. Tiramos un Normal, que lo voy a usar también. Y un mapa de reflejos. Y voy a ponerle alguna mugre a esto. Creo que esto puede andar bien. Creo que no me hace falta más nada para este material. En fin. ¿Qué necesito para esto? Por supuesto, acá tengo los mapas. Un Corona Physical, Legacy o Physical, lo que quieran, es lo mismo. La verdad, ahora estamos usando acá el Physical, que es el nuevo, que tiene algunas opciones más, que están cancheras, que están buenas. Pueden usar el otro. Acá voy a usar este que me parece que es el que hay que empezar a usar. Para el Diffuse, lo primero que voy a hacer, no lo voy a conectar directamente en el Base Color, sino lo que voy a hacer es un Composite. Que esto está en... Acá tengo todo medio cambiado, pero voy a hacer un Composite ¿para qué? Para generarle alguna mancha a este mapa. El Composite como instancia y esto Layer 1 como instancia. Tengo Layer 1, Layer 2 y lo voy a switchar, swap, porque esto lo voy a poner como multiply. ¿Qué me va a hacer eso? Esto funciona como en el Photoshop, o sea, con un multiply lo negro se me va a aplicar al layer del cuero. Quizás esto no hace falta ahora mostrarlo, pero en fin. A esto se lo voy a poner un Corona Color Correct,
que es para tener un control sobre el color, si lo quiero más claro, lo quiero más oscuro. Siempre nos gusta tener esto antes de cualquier mapa. Y esto me parece ya está listo para tirárselo al base color. Perdón. Base color, lo tengo acá. Y se lo voy a aplicar con este botón acá a este primer objeto. Que acá está, señores. Lo que hacemos acá, hay dos formas de... Bueno, acá lo que hago yo mucho... Pablo usa más el 2D Pan Zoom, que está muy bueno también. Yo generalmente cuando estoy materializando algo hago dos cámaras. Una que es la que va a salir y otra que uso para ir viendo cómo están quedando las cosas. O sea, acá ya la tengo lista, en la cámara 2. Acá estaba probando esa silla. Muy bien. La ubico cerca del objeto y empiezo a tirar un interactivo a ver qué está pasando acá. Voy a hacer eso ahora mismo. Ok, está todo. ¿Se acuerdan que yo había puesto un nuevo overlay acá? Lo voy a sacar. Lo puedo sacar o lo puedo incluir esto como una exclusión. Como tengo todo gris ahora, no me hace falta. Así que lo voy a sacar para todo, así lo podemos ir viendo todo lo que voy haciendo. Yo creo, o sea, para esta instancia y para el nivel de detalle que tiene la cámara, este cuero ya está bien, pero por supuesto que vamos a trabajar un poco mejor. Y no le hice nada, le puse un mapa. Le puse un mapa, pero vamos a ponerle algunas cositas más. Primero lo que voy a hacer es mapearlo. Perdón, tengo todo acá. Generalmente, seguramente todos ustedes trabajan con dos monitores, otros también. Porque tener todo en una misma pantalla es imposible. Ok, ahí lo mapeé y lo que ven ahí, estas manchas negras, es justamente esto, el composite que armé acá. Le da un poco de vejez a esto. Lo voy a mapear, yo creo que un 200 va a andar bien. Anda bien. Me queda bien, yo estoy conforme ya como está. Realmente el estudio lo dejaríamos así, más si estoy viviéndolo desde lejos. Tiene unas manchas, tiene cositas, pero vamos a hacerlo un poco más completo. Generalmente el cuero tiene un bump y un mapa de reflexiones para que no refleje todo parejo. El mapa de reflexiones no me lo traje. Me lo voy a traer. Bueno, lo voy a crear acá, así ven una forma, si no tienen un mapa de reflexiones de cómo poder hacerlo. Primero lo que voy a hacer, voy a agregarle un bump. Por supuesto, si es un normal, tiene que ser un normal. Y no se olviden nunca de tildar a gamma to input, porque si no va a quedar cualquier cosa. Se le ponen el base bump. Nunca exageren con esto. Menos para hacer telas y cueros y cosas, porque queda rarísimo. Los valores a ver, que generalmente podemos usar en el bump, más para un cuero. Mirá vos cómo me lo perdí acá. En el otro está acá abajo. 1.3 está correcto. Después, y ahora, para las reflexiones que en este Corona Physical Material son el ROF, Base ROF. Ahí va el mapa de reflexiones, por lo menos es lo que refleja. Voy a copiar todo esto, como ya lo copio acá, y en el Corona Color Correct le digo que saturación -1. Ya con esto tengo un mapa de reflexiones que no me hizo falta ir a buscarlo allá, o quizás es distinto y lo resuelve bastante bien, y esto va a quedar correcto. Bueno, ven ahora que esto brilla un montón. Brilla un montón porque el ROF trabaja al revés que lo que tienen que hacer es dar vuelta a este mapa. Invertir. En el composite. No sé por qué no me va. Se clavó. Ahí va. Bueno, en fin. Ahí va.
El ROF trabaja al revés, lo blanco refleja menos y el negro refleja más. Anteriormente era distinto, pero si vamos a trabajar con el ROF, el mapa de reflexiones debería ser más blanco, bueno, depende, ¿no? Lo que quieran. Más blanco que... Le pasaron, sí, el bleo en cuero, metal y coso, que es espectacular. Ahí está, mirá, lo desblemé. Y ahí quedó mejor, la verdad. Si lo quieren hacer un poco más brillante, lo que tiene estos materiales nuevos, se están dando todo un poco más lento. Bueno, estoy haciendo todo junto, ¿no? Tirando un interactivo, transmitiendo. Se lo muestro en el otro. En fin, el cuero ya está. Pasemos porque si no esto va a ser para siempre. Le voy a aplicar este cuero a todo este sillón y lo vamos a ir viendo cómo está quedando en la escena general. Voy a pasar a la perspectiva para acelerar un poco esto. Aquí tenemos este sillón de cuero, se lo aplico. Acá está, ahí va. Lo estoy viendo en escena. Esto me acuerdo que era como algo más negro. Voy a usar el mismo cuero y lo único que voy a hacer para ver lo útil que es esto es cambiarle el gama acá. Voy a copiar todo este material. Ahí lo prolijé un poco. Ahí va. Y lo que voy a hacer acá en el Corona Color Correct, le bajo el gamma, no sé, a 0.5. Y ahí tengo un cuero más oscuro, ya está. O sea, esto puede... Ven la cantidad de colores y de diferentes... Yo también le puedo cambiar el hue para algún lado y le cambio el color. Ven la cantidad de opciones que pueden tener solamente con este mapa aplicado previo a todo lo demás. Acá se le pueden poner mil cosas. Vamos con esto. Se lo aplico a estos dos. Y tenemos el silloncito listo, creo. No, nos falta esto, que esto va a ser un acero inoxidable, algo por el estilo. Esto lo vamos a hacer muy fácil. Voy a hacer una carpeta, una ventana de básicos, un metal. Lo que voy a hacer un physical de vuelta. Acá pongo que es metal. O sea, hay muchas formas para hacer esto, pero un metal fácil, rápido. El roughness lo ponemos en punto 2. Lo estoy viendo acá. Ya está. Con esto sale. Por lo menos para esto va a servir bien. Se lo voy a aplicar a esto. A las patitas. Y sale. Cámara 1. A ver qué está saliendo. Muy bien, el sillón está flama, que no se caiga nadie. Perfecto. Ahora, para el otro sillón, ya que estamos, es el mismo cuero, la verdad. Voy a pasar a perspectiva acá. Telas, agarro el cuero oscuro, no, este clarito. Este clarito, ya tenemos acá. Esto podría ser, es algo oscuro. No, yo no me gastaría en nada en poner material nuevo a esto, porque tenemos que hacer otros. Le pongo esto negro. Y la alfombra y la madera. Ok, la madera. Vamos a hacer una madera. En este preciso momento para esto. Y para estas dos cajitas que están acá. Primero se le voy a hacer a estas cajitas y después se lo aplico acá. Madera es el mismo camino. Los mismos pasos casi. Pero voy a sumarle un poco más de blem a esta. Acá tengo estos mapas. Tiro uno acá. Y creo que no necesito ninguno más. Tengo un displacement, tengo un normal. No me va a hacer falta. Bueno. Tengo el normal, lo voy a usar. Materiales. Uso un physical. Y vamos con lo mismo. Le voy a poner a esto un Corona Color Correct.
que acá va a estar, y le mando el base color directamente el material. Esto va a tener que tener un poco de reflejo. En este caso le bajo el roughness y tiene reflejo, pero lo que voy a hacer, le voy a poner el mismo mapa para el roughness y le saco toda la saturación. Si tienen un mapa hecho especialmente para el roughness o para la reflexión, es mucho mejor, ¿no? Acá les estoy mostrando cómo lo pueden solucionar de una manera más fácil. Mucho más fácil si lo tienen ahí. Entonces, voy a poner esto acá, para mi gusto está reflejando mucho con este mapa. Entonces voy a poner esto en 1. Obviamente no está haciendo nada porque ahora está al 100% en el RAW. Lo que tengo que hacer, o sea, si quiero que refleje menos, es ir bajándole la intensidad que uso del mapa. Entonces yo cuando pongo esto 50, bueno, ahí perdí todo el reflejo. O sea, lo que estoy haciendo, pongo en 50, estoy usando el 50% de 1. Y el 50% del mapa. De 1, que significa reflejo 0. O sea, si yo esto lo pongo en 0, reflejo 100%. Entonces yo esto lo quiero en 1, ir reflejando ir como regulando la reflexión base con el mapa de acá. Le voy a poner en 70 y esto ya me parece que está bien a mí para esto. Y le voy a aplicar el material. Pero lo que voy a hacer de esta madera, que a veces lo hacemos, es como, bueno, tenés como un layer que es la madera en sí y otro layer que puede ser puede ser el blend, como dijeron recién, o puede ser una pintura o algo que se le aplicó arriba. Para eso está el clear coat. Que el clear coat está bastante bueno. Clear coat layer, que está acá. O sea, yo le pongo en 1, esto es como un layer arriba de un layer, se puede usar como un corona layer material, pero también ahora viene como con esta opción que es bastante más fácil. Yo le pongo en 1, tengo el reflejo base, que es este. Y aparte, como otra capa arriba, puede ser una pintura, puede ser cualquier cosa. Y empieza a darle más realidad al objeto. Esta base que está acá arriba le pueden poner también mapas de reflexiones. El roughness funciona muy parecido al base layer. O sea, puedo controlar acá cuánto refleja esto, si refleja mucho, si refleja poco o lo que sea. Y por supuesto meterle un mapa al roughness. Yo puedo simular que esta reflexión está sucia por algo. Voy a traerme una máscara que tengo acá. Cualquiera, la verdad. Esta. Y se lo voy a meter al mapa de roughness del clear coat que está ahí arriba. Acá. Entonces voy a empezar a tener esas manchas. Para ver qué efecto está haciendo acá, voy a pedir, no quiero ver el mapa este acá, quiero ver este. Me fijo acá, el mapeo está bien. Voy a tener como estos claros oscuros, como estas fallas en la pintura de la madera, no en la madera en sí. Para un lejos, realmente quizás no se aprecie bien, pero si quieres hacer algún detalle o siempre sirve para resolver otras cosas también. Entonces esta madera ya está. Se la voy a aplicar a todo lo que tenga madera. Y esto también tenía madera. Esta creo que la escena es otra madera, pero bueno, va a funcionar. Esto está todo separado, me quiero morir. Se lo apliqué al piso, la madera también. Al piso le voy a aplicar, perdón, pero se me fue ahí el clic, lo vuelvo a blanco. Tengo la madera, tengo las dos maderitas, tengo el sillón, tengo esto acá, y ya que estamos con las telas le voy a aplicar, le voy a hacer un material para esta tela. Si ya tenemos casi todo completo, nos faltaría el piso después. El piso, la alfombra y el hormigón. El hormigón va a llevar un tiempito. Bueno, vamos con la tela. Pablo, ¿vos estamos bien? Sí, ¿no? Telas, bueno, me copé con esto. Vamos con la tela, muchachos.
Esta tela también la bajamos de ahí de la página que te dije. Voy a traerme los mapas a esta paleta, por decirlo de una forma. Vamos a usar un displacement, así bien como se usa. Bueno, acá tiene mapa de roughness y tiene mapa de normal. Vamos a usar todo para esto. Así lo vemos cómo funciona cada uno. Por supuesto, para esto voy a usar esa cámara 2, que no es esta. Esta, que es la que reviso las cosas. Y a ver ahora cómo se está viendo esto. Bien. Ahí están los almohadoncitos. Se meten adentro entre sí. La magia del 3D. Y ok, acá puedo cambiar. Si bien estaba bien para la otra cámara, la exposición acá no voy a poder chequear bien el material este. Así que lo voy a cambiar la exposición a un 1 para que no se me queme. Bueno, tengo acá el interactivo, lo voy a parar y voy a hacer este material lo más simple posible. Tengo el mapa diffuse, tengo el normal, tengo esto era el roughness y esto era el displacement, creo. Muy bien, vamos a hacer un material, vamos con el physical de vuelta. Base color, bueno, lo de siempre, esto paso, vamos a usar un Corona Color Correct. Acá para las telas se puede usar un fall-off. Bueno, lo usamos un montón, pero también hay otra opción que es el Sheen Layer, que lo voy a mostrar ahora, que es un reemplazo para el fall-off, mi entendimiento. Ahora se lo muestro. Base Color, ven que acá tiene un reflejo, ojo, no sé por qué Corona, cada vez que pones un Physical Material, ya te viene con un reflejo. El Roughness debería venir en 1, para mi gusto, que no refleje nada y que quede así. Muy bien, se lo voy a aplicar a esto. Tengo 1000 cosas acá. Tengo acá el almohadoncito. Se lo apliqué. Muy bien. A ver qué sale. Ahora lo trabajo el material, ¿no? Esto es un diffuse. Bueno, ya se ve bien, pero vamos a seguir trabajándolo. Y esto es lo fácil que es todo esto, ¿no? No entiendo. A veces se hace muy difícil. Se ve perfecto. Pero para mejorar este material, lo que yo haría, lo que le dije recién primero es aplicar el Sheen Layer. El Sheen Layer es, bueno, si los que usan fall-off es casi lo mismo. Es como ese cambio en el tono en las telas cuando la luz le pega y las curvas de la tela. O sea, que la tela empieza a ser más clarita o más oscura. Depende de la tela. Bueno, eso te lo hace el Corona. El Corona o cualquier motor de render, supongo. Y la verdad le da mucho realismo a la escena. Ahora se lo voy a mostrar. Voy a copiar esto. Voy a cambiarle el tono a quizás voy a exagerarlo ahora para que se note. Lo voy a hacer bien clarito. Y le voy a meter esto en el Sheen. En el Sheen. En el Sheen Layer, que es este. ¿Ok? Lo ven acá. Como instancia. Y vamos a ponerle un 1. A ver si se nota. Bien. Acá se nota bien claro. Ven acá. O sea, como este está muy exagerado ahora, ¿no? Generalmente no van a usar nunca esto. O sí. No sé. Depende. Esta diferencia en la luz, en la curva de la tela. Lo hace mucho más real, como que está más gastado. Esto es un montón. Como que le pegó el polvo fuerte de la montaña. Y no lo voy a dejar así. Vamos a hacerlo un poquito menos 1.2, 1.3. Va a ser correcto. Y le voy a bajar la intensidad en vez de... perdón, en vez de 1.3, 1.1. Va bien. Ahora, ya tenemos la tela, más o menos como nos gusta. Es cuestión de ir probando también cómo les queda mejor. Y la tela, bueno, esta específicamente tiene una textura. Ahí. Yo nunca recomiendo poner
Bueno, ahí cambié, se veía todo igual, pero lo iba cambiando porque estaba tirando una región. Ahí está, ahí se ve bien. Esta tela, algunas tienen brillo, otras no. Depende. Esta tiene como un displacement. Vamos a aplicarle un displacement y no un normal para hacerlo distinto. Lo voy a parar porque quizás si tiro un displacement en un interactivo se me cierra todo y nadie quiere eso ahora. Le voy a aplicar el mapa que no me acuerdo cuál es. Este se llama... Bueno, le aplico este al displacement. El displacement genera geometría, así que no exageren con eso. El displacement generalmente úsenlo nada más para algo que está muy de cerca. De lejos usen normal, que consume mucha menos computadora. Y hay que cuidar los recursos de la computadora siempre, porque uno empieza poniendo cosas y cosas y cosas y llega un momento que la escena se vuelve inmanejable y es un problema. Es un problema para renderizarla, para abrirla, para cerrarla, para guardar, para todo. Entonces la escena tiene que estar, para mi gusto, siempre lo más liviana posible. Si el displacement no hace falta, no hace falta. O sea, y pocas veces realmente hace falta. En una calle, para un, no sé, un producto. Pero en fin, displacement. Acá está puesto. Y la forma, cuando usamos acá displacement, la forma que lo usamos acá, casi nunca lo usamos directamente. O sea, sí, se lo aplicamos, por supuesto, al mapa de displacement. Y se puede manejar de acá, max level, 1, -1, lo que quieran, pero casi siempre le aplicamos por sobre el objeto un corona displacement mudo, que está acá. Pues ponemos que le haga un override y lo que tiene esto de bueno es que podés manejar la resolución, por decirlo de alguna forma, cuántos píxeles vamos a usar para este displacement. O sea, si está muy lejos, por supuesto necesitas menos, si está muy cerca necesitas más. Y esto está muy útil para cuidar los recursos de la máquina. Quizás no hace falta que esté en 1. Creo que el max te viene seteado de fábrica con un 2 o con un 1,5. Lo bueno de esto es que lo podés cambiar a 5, a 6, a lo que sea. Y para un lejos, bueno, yo recomiendo para lejos nunca usar un displacement, pero si lo quieren usar, lo pueden manejar desde acá. Y por supuesto, el menos y el más y todo esto. Para una tela, esto también, los valores son medios mentirosos, o sea, porque uno dice 1 centímetro, menos 1 centímetro, en realidad esto depende más de los blancos y de los negros y de la cantidad de contraste que uno tenga en este mapa. Nunca va a ser 1 centímetro, la verdad, a no ser que tengan blancos y negros puros, porque si no, esto es más visual, más de referencia. Porque, por ejemplo, yo tengo... Uy, cerré... Bueno, tengo... Creo que estoy usando... Imagínense que uso este para el displacement, que es un buen mapa, pero no es blanco y negro puro. Entonces, 1 y -1 no va a ser 1 centímetro. Eso es más a prueba y error. Puede ser una escala de grises. Hay mapas de negros y blancos puros para el displacement, pero no los usamos o no los vi, no sé. Entonces acá esto debería estar, 1 es un montón. Ya me doy cuenta, esto debería estar bien. Voy a hacer una región, un interactivo más para ver cómo está quedando eso. Y queda bien. Tiene como un detalle del displacement acá. Esto se ve así de mal porque estoy usando un 5. ¿Se dan cuenta la diferencia entre un 5 de píxeles y un 1, por ejemplo, ahora? Vas a ver que se va a ver mucho más completo. Esto más bien consume mucha más RAM. Acá tenemos buenas máquinas, no va a haber problema, pero no lo usen en 1 y mucho menos de 1. No tiene sentido. En fin, tenemos esta tela, usamos un sheen layer, tenemos el almohadón. Espectacular. Sigo. ¿Y ahora qué? Vamos a ver cómo está quedando todo. Bien, ya va. Le había cambiado esto para el almohadón. Ahí va quedando. Tenemos la silla, esto le puse negro, estos patitos, el sillón va quedando. Nos falta el hormigón, el piso y la alfombra. Vamos con el piso de madera. Piso de madera con el floor generator. ¿Cómo uso esto? ¿Cómo usamos esto acá? Vamos a hacerlo. Muy bien, voy a abrir esto.
un view nuevo para el piso nada más, porque voy a usar varios mapas. Varios mapas para mostrarlo nada más, porque en realidad hace falta uno, si quieren. Les voy a mostrar por qué. Bueno, estos son todos objetos separados, ¿no? Uno puede usar, yo puedo hacer el piso con un plano y un mapa con un diffuse, o lo puedo hacer así, que tenés mucho más control del color y de todo, pero consume mucho más también recursos de la máquina. Así que siempre mi recomendación va a ser usar menos recursos. En fin, vamos a los materiales. Voy a usar un physical de vuelta. Y me voy a traer acá varios mapas para usar cada mapa en una madera distinta. Que esa es una forma que está buena de hacerla, o lo pueden usar con un solo mapa. Porque voy a usar también un multimap. Un multimap para el base color. Voy a usarlo sin nada ahora mismo para ver lo que hace el multimap, que me parece que es... Esto lo usamos para un montón de cosas. Este es un ejemplo que voy a dar, pero lo usamos para 1000 cosas. Voy de vuelta a esta cámara, que es la de ver qué onda. Ok. Bien, sale todo azul. Quería que salga todo azul. O sea, lo que hace el multimap es usar un mapa para cada objeto. Ahora está puesto acá arriba como distancia. Esto voy a probar y error porque siempre me olvido cuál es el que funciona bien. Yo creo que es el de polígono. A ver. Y le pegué. Ahora yo tilde polígono y me está usando cada mapa de estos para cada madera de esos. O sea, yo puedo cargar en estos mapas 10 mapas y me va a usar en cada madera un mapa distinto. Eso le genera mucho realismo. También podemos usar uno. Igualmente va a quedar bien igual. Le voy a mostrar. Voy a agarrar los mapas. Creo que tengo acá placas maderas hechos. Los mapas obvio tienen que ser madera por madera, ¿no? No hace falta que los bajen. Pueden bajarse una foto de un piso en Google que esté en alta y recortan 3 maderas y lo usan. No importa la calidad tampoco, porque tengan en cuenta que no necesito un mapa de 4000 para esto, sino que la escala del mapa es mínima. Voy a agarrarme estos 4. Así no lo hace. Tendrían que hacerlo así. Ok, agarro este y agarro este. Para un obsesivo quizás se quieren mandar también los reflejos. Yo no lo voy a usar. O el normal, tampoco lo voy a usar. Muy bien, tengo estos 4 mapas para esta madera. Esto tengo que decirle que voy a usar 4. En item account pongo 4 y conecto color 1. Color 1, color 2, 3, 4. Ahora lo que va a hacer este multimap es aplicarle en random a cada placa de estas la madera. Espero. Muy bien, él lo hizo. No se nota nada, la verdad. Pero bueno, en un render en alta, que los pisos son de madera, se ven. Más si usas. Más si realmente necesitas generar mucho realismo. Ahora está muy clarito este piso. Voy a parar esto. ¿Cómo hacerlo con uno? Bueno, primero voy a desconectar esto de acá. Y como siempre hago, conecto un... Corona Color Correct a esto para tener control del color de este piso. Y después para poner las reflexiones y todo eso. En el ejemplo está un poco más oscuro, le voy a dejar el gamma. La verdad no me acuerdo qué gamma estamos usando antes, pero creo que con .3 va a andar bien. Déjame probarlo. Quizás cuando bajan el gamma, lo recomendable también es desaturarlo un poco. Bueno. Esto cada uno va a ir buscando ahí el punto justo para su saturación, para su color, para lo que sea. Yo ahí no me gusta, la verdad. Pero no me quiero volver loco buscando. Bueno, lo dejo ahí. Ahora, ¿por qué lo puedo usar con un solo mapa? Vamos a imaginar que tienen un solo mapa. Le va a quedar igual de bueno esto. Acá voy a poner que tengo un solo mapa. 1.
todos los demás me lo sacó y uso uno. Lo que tiene también el multimap no es solo que te hace un random de todo, sino que podés hacer que te cambie el color y te cambie la saturación y el gamma por cada uno. Entonces con un solo mapa yo puedo generar un buen piso. Esto está... ahí. Porque, bueno, les voy a mostrar. Ok, ahí está usando un solo mapa de madera. Yo al multimap le digo que quiero un gamma random de un 10% entre cada madera. Bueno, ahí tienen... No sé, pueden crear un montón. Esto está muy exagerado. Ninguna madera va a ser así o alguna sí. Pero esto si ustedes usan un 1 o un 1,5. Quizás un saturation también de 1. El G1 lo tocaría, pero ponerle para un 2. Ya está. Es un solo mapa y realmente parecen muchos. Y funciona bien. Lo voy a dejar así. Ahora, con un solo mapa. Estos dos no me sirven para, estos tres no me sirven para nada, los borro. Y voy a poner esto en las reflexiones. Que esto va en el Raft. Pues para las reflexiones tengo que desaturarlo a 0. Y bueno, como estoy usando el Raft, para que no esté todo brillante, lo tengo que invertir para que tenga más blanco que negro. Bueno, ahí va a estar todo en negro. A ver. ¿Qué pasó? Voy a solucionar esto rápido. Bien, ahí se ve. Brilla un montón, parece un metal. Tendría que trabajarlo un rato más, pero avancemos. Yo creo con un 20 estamos bien. Lo que se le podría hacer a este también es, como le hice a la otra madera, sumarle algún plastificado o algo arriba. Un clear coat, no sé, con algunas manchas o algo. Ven que ahí podría quedar bien, pero no se lo voy a hacer ahora porque me voy a demorar un montón si no ponerle esto. Acá tenemos el piso. Quedó muy bien. El mismo piso se lo voy a aplicar. Bueno, voy a agarrar la perspectiva. A esto, que son todos Floor Generator, y al techo acá, a todo esto. Los voy a copiar para cambiar el color. Ahí va, le voy a hacer a esto un pequeño, no sé, quizás un 0.5 para que no sea igual, no, es un montón. Para que no sea igual que todo lo demás. Y ahora quiero ver qué está quedando todo esto, che. Ahí va quedando. Esto está blanco. El techo me parece que debería ser oscuro. No tiene material, voy a poner cualquier material al techo este, al modelo, si lo podemos decir modelo. Le voy a poner un 50. Ok. Me gusta más. Después seguramente le hago un crop acá. No entiendo por qué ahora está saliendo eso ahí. Bueno, no importa. Tenemos la escena, está quedando parecida a la que tenemos que hacer. Quizás el piso no tiene esos brillos, pero no importa. Y ahí estamos. Esto está blanco, esto debería tener un vidrio. Ahora lo voy a mejorar. Voy a mejorar eso rápido, así me paso al hormigón. Voy a agarrar este metal, esto quedó sin material, lo agarro de acá. Se lo meto a esto. Creo que no había más nada con... A ver. Voy a emparejar la escena, así paso al hormigón. Y ya estamos, me parece. Y esto debería tener un vidrio acá, por lo que veo.
Voy a hacer un vidrio muy rápido, vidrio es muy fácil. Esto en 0, refraction en 1, tenemos un vidrio. Pero la verdad, ahí va. Le aplico a esto para que no quede... Esto, la verdad, no era mi intención tenerlo sin materiales, pero bueno. Ahí va. Ahí creo que tenemos el techo, tenemos el piso, tenemos la madera, los cueros. Esta silla la voy a texturizar, creo, si llegamos ya se está haciendo... ¿Cuánto vamos? 1 hora. Bastante largo. Y voy a ir por el hormigón y creo que ahí le damos el final. Hormigón. Hormigón. Esto nos gusta a nosotros hacerlo bastante complicado. Vamos a hacerlo. El hormigón, ¿esto qué es? Ah, esto... Una forma que por lo menos tengo yo de ver qué está quedando con los materiales es ponerle una luz. Una luz para ver cómo reflejan, qué cosas están pasando. Muy bien, voy a poner esta cámara más o menos acá para ver bien el piso que voy a hacer ahora. A ver si sale de acá. Muy bien. Ven que con esta luz yo en realidad no voy a poder chequear nada de lo que voy a hacer. Así que necesito esta luz que no sé por qué no la puedo mover ahora mismo. Se me mueve. Bueno, voy a hacer otra. Increíble. No me deja mover la luz. Hago una luz. ¿Para qué hago esta luz? Bueno. ¿Qué pasa con esto? En fin, la verdad no sé. Bueno, voy a hacer el material del hormigón este del piso. Hormigón, acá voy a usar 1000 mapas. Uno solo en realidad, pero con diferentes opciones. Hormigón. Acá debo tener algún piso. El mapa concreto, acá está. Me llevo esto para acá. Voy a traer estos mapas que ven recién acá. Tiene displacement completamente innecesario. Tiene un roughness también que le voy a traer acá. Un buen hormigón se ensucia, un buen hormigón tiene varias cosas. Entonces voy a empezar primero con lo de siempre, Physical Material. Esto lo voy a dejar quieto acá. Physical Material y voy a poner un Composite también como hice antes. Composite, ¿dónde estás? Composite. Acá estás. Al Composite le voy a sumar un layer más. Layer 1 y alguna máscara que tenga por acá tirada, que esto se lo van a bajar, ya les dije. Estas máscaras son para generar una mugre, algo ahí arriba distinto. Puede ser cualquiera. En layer 2 veo y esto lo pongo como multiply y ahí se lo tengo arriba a esto. Physical y arrancamos. Se lo pongo el base y debería estar viendo acá ya. Ok, ahí estoy viendo lo que serían las manchas. Vamos a ver, quizás así ya de una queda bien. Para nada queda bien. Para nada. Bueno, vamos a poner una opacidad, yo creo que de 10. Ahí queda mejor. Por lo que veo,
el hormigón está bien mapeado abajo y las manchas están gigantes. Para no tener que andar haciendo canales de mapas y todo, lo que pueden hacer es directamente cambiar el tiling desde acá. Lo voy a poner de vuelta en esto, perdón. Tengo todo arriba del otro. Le voy a poner esto de vuelta en 100 para verlo y le voy a cambiar el tiling a esto de acá. Esto está enorme, evidentemente no está bueno. Y como no quiero mapear distinto, le cambio el tiling de acá en 3 en 3. Y acá lo están viendo que se achica. Y ahí para mí se ve bastante bien. Ahora voy a volver a ponerlo en 20. Perfecto. Generalmente usamos un ambient occlusion para generar una mugre entre los encuentros. De acá voy a cambiar también esto para verlo mejor. 4. Para generar una tipo de manchas o algo sobre los encuentros. Pero lo que usamos mucho también es el Corona Distance, que me parece a mí es más controlable y mejor. Tengo esta base. Ahora lo que voy a tirarme acá es un Corona Distance, que es este de acá. Que es como un ambient occlusion un poco más manejable, un poco mejor a mí me parece. Tiene dos colores, Near y Far. O sea, lo que vamos a ver de cerca y lo de lejos, obvio. Near y en relación a algunos objetos. Bueno, ahora se lo muestro. El Near, esto lo voy a sacar y se lo voy a empezar a aplicar acá. Así vamos viendo qué hace esto. La distancia, o sea, lo que tiene diferente con el ambient occlusion es que el ambient occlusion te genera esa mugre por sobre cualquier cosa que se toque. Esto vos podés decirle sobre qué, o sea, sobre un cordón, sobre una tela, sobre un banquito. Entonces tenés que seleccionar sobre qué objetos va a medir esa distancia. En este caso tenés el hormigón acá. Esto no sé qué es, un perfilito, algo, bueno, la verdad no sé qué es. Yo le voy a decir que quiero que sea la distancia desde ese objeto. Entonces me incluye ese objeto. Y voy a tener interactivo. Por supuesto no se ve nada. Si yo no tuviese nada acá, me va a tirar como un error, ¿ven? Dicen que bueno, no lo puede calcular porque no lo está haciendo sobre nada. Lo pongo de acá. Y yo le puse que el near color era este. Voy a poner un color cualquiera para ver muy bien el ejemplo. Voy a poner un rojo en el faro. Bueno. Perdón. Ahí va. Ok, far, por supuesto, está al revés acá, ¿no? O sea, lo que está más lejos de este objeto está rojo y lo que está cerca me está tomando el material este. Esto debería estar al revés. Bueno, o como quieran, pero ahora lo voy a poner al revés para mostrarlo mejor. En el cerca y en el far. Me voy a quedar ciego a esta distancia. Ok, cerca tengo esto, lejos se va haciendo como un degradé al hormigón. Esto es muy controlable, yo voy a poner acá un 5 centímetros y ven cómo se acerca la distancia a ese lugar. 5, 20, 25. Ponele que queremos hacer el gastado. Esto se puede usar para reflejos, para cualquier cosa, depende de la cantidad de realismo que le quieran dar a esto. Este mapa puede estar en los reflejos, en cualquier lado. Pero ahora se lo voy a usar en el diffuse para generar como una mugre justo en el encuentro ese. Esto también puede tener alguna máscara, que sería, esto es poco real, lo real es que se manche raro. Entonces acá tengo esta máscara que voy a usar cualquiera, pueden usar la que les guste. La revoleo acá. Y va acá en la distancia, como distancia. Ven, ahí empieza a cambiar, se empieza a generar un poco más real, un poco mejor, un poco más lo que le guste. Esto también, para no generar ULM Map con máscaras con lío,
Mucho más fácil es hacer, por ejemplo, acá yo lo veo un poco chico. Lo voy a hacer un poquito más grande. Hasta un poco más grande. Un poco más grande y me gustaría que venga un poco más para acá también, ya que estoy. Le voy a aumentar la distancia a 50. Un poco más también, total, a 120. Bien. Yo ahí veo cómo va a funcionar esta mancha, el gastado, lo que quieran llamarle. Y más bien que no va a ser un rojo. Pueden usar otro material acá, lo que sea, lo que yo voy a usar. Como venimos mostrando acá, es lo mismo. Con un Corona Color Correct. Y chao. Se lo aplico acá. Y le bajo el gamma o le bajan las curvas. Lo que quieran. Y ahí ya queda bastante real. Esto también puede ir en las reflexiones. Eso tendría que hacer todo un video más largo de cómo refleja menos acá o cómo se puede hasta hacer un bump con esto. Es muy divertido usarlo. Bueno, ahora voy a hacer que esto refleje como que está bien. Vamos a hacerle un roughness de 0.3. Acá no estoy viendo nada porque no tengo nada para ver. Es esa luz que quería poner recién y no me dejó. En fin, para avanzar creo que esto estuvo bueno aprenderlo. Voy a tirar el mapa de reflejos que lo tengo por acá. De un lado, en el ROF. Y me voy a basar por lo que veo acá ahora, que esto está reflejando un montón. Y lo voy a tirar también en el York. Creo que en todo el video no tiré nada en el York. Que está muy bien también. El York es como lo que antes eran los reflejos. Es los reflejos, en realidad. Le hago un invert a esto, output, invert. Y ahí se debería ver mejor. Ahí empieza a quedar mucho mejor. O sea, lo blanco no va a reflejar y lo negro sí. En este caso. Ya tengo un base rough. Ya lo tengo. El hormigón quedó perfecto. Seguimos porque si no esto no lo termino más. Pablo, ¿qué decís? ¿Estamos? ¿Estamos bien? Lo estoy haciendo. Creo que el próximo voy a hacer menos. Es un montón esto. Así que... wow, mirá el reflejo. Bueno, ahí me di cuenta realmente lo mal que estaba. Porque no tenía ninguna luz. No sé por qué no me está dejando mover las luces en la escena. Algo pasó y no la voy a cerrar. Y abrir de vuelta. La exposición me la voy a poner en 2 para estar más de acuerdo con lo que queríamos hacer. Estos reflejos pueden quedar bien, pueden quedar mal, van gustos, pero yo los voy a modificar. Y también para ver cómo se modifican. Voy a subir un poco acá esto para verlos mejor. En 3. También quiero ver esta región nada más, que es lo que me preocupa a mí. Todo en realidad, pero si cambia esto va a cambiar todo. Agarro el material y le voy a poner, tiene el IOR, un mapa. Ok, esto, como les expliqué antes también, si yo empiezo a bajar acá en el IOR, la intensidad del mapa que yo estoy usando acá, por ejemplo lo pongo en 20, no me va a hacer nada, obvio, porque tiene acá el mapa. Tiene en 1.5, yo pongo esto en 1.1, me tiene que empezar a bajar porque está tomando mi información desde allá arriba. Está haciendo un mix entre el blanco puro y mi mapa. De un 20%. No sé si esto está claro, supongo que sí. 1.5 no es lo que queremos. 1.2. 1.15. Ahí se ve mejor. Bastante mejor. Quizás con los reflejos quedaba canchero también. Vamos a dejarlo en 1.25. No lo tenemos que hacer igual. Ahí va. Perfecto. Voy a bajar acá al 2. 1.8. 2. Ahí estamos, una escena cercana a la que queremos hacer. 2.3. Bien.
Ven como qué bueno que queda. Y si pueden ver acá, como los reflejos también no reflejan estas manchas blancas y sí lo oscuro. Eso está bueno y en alta se nota mucho, en un render en alta. Tenemos la escena. Esto le voy a tirar una piedra cualquiera ahora. Voy a también a tirar una tela acá rápida y también un material acá rápido. Solamente para avanzar porque siento que ya se está haciendo muy largo. Y esto no vamos a aprender nada nuevo de lo que vimos acá con las telas. La piedra no hay nada para aprender y esto tampoco. Así que avanzo. Voy a mostrarles cómo seteamos un render final, lo dejo saliendo en 1000 píxeles, lo paso al Photoshop, le hago dos cositas y bueno, terminamos. Así que ahora voy a hacer esto rápido, lo que me falta hacer sin explicar mucho. Esto, así la escena la tienen completa. Ok, voy a agarrar esta alfombra, tengo las cosas acá, voy a volar, tengo la alfombra acá, la tiro acá, no le voy a poner ningún displacement ni nada, ya vimos que displacement cómo se usa, qué usar y qué no usar. Esto, voy a hacer un legacy acá, que a mí la verdad me parece más simple, estoy medio acostumbrado a ver los valores así. Acá usé todo physical porque entiendo que ya el legacy no se usa más. Aquí tenemos la alfombra, perfecto. Ahora a estas maderas, esto está como instancia. Acá podemos usar el mismo material que usamos para el piso, no solo para el piso. Cualquier cosa que esté instanciada, una ventana, un ladrillo, lo que sea, esto que generamos recién acá, voy a ir acá. Si voy rápido a los materiales, yo tengo configurado en el teclado y con la F, voy a donde, o sea, en el slate me señala el material que está puesto en escena. Eso es, la verdad, muy útil para mí. Por ejemplo, si selecciono esto y no sé dónde, porque a veces acá esto se vuelve una locura, no sé dónde ir, toco la F y me dice estás usando esto. Entonces, tengo esto, toco la F, estás usando esto, se lo voy a aplicar a estas sillas. Chao. Y estos palos son distancias, así que si esto también está tildado a distancia, me va a generar unos cambios entre cada palito de esos. Esto no tiene material todavía. Vamos a hacerlo algo negro, metal. Vamos a hacerlo de acero. Esto también. Chao, acero. Y creo que tenemos todo. Ah, esta piedra. Bueno, esta piedra creo que está guardado acá, seguro. Ahí está, piedra. Mando el mapa. Tiene displacement, tiene normal. No use nada, esto lo voy a hacer bastante simple. Legacy de vuelta en el diffuse. Voy a hacer que refleje. ¿Ven que cómo cambia el legacy? Esto lo voy a comentar. Desaparece el roughness y tenés un reflection y un color de reflexión. O sea, usamos tantos años esto que cambiar el roughness la verdad nos cuesta, o por lo menos a mí me cuesta, pero entiendo que esto no va más. Voy a poner la reflexión en 1. Ahí está, y el glossiness en 0.8, que el glossiness sería el roughness de ahora. 1.6, ahí va. Yo lo veo acá, ahí yo sé que más o menos quedó, se lo aplico, ahí está muy bien. Estas pelotas la verdad no sé qué son, pero bueno, lo aplico también. Muy bien. Y creo gente, que tenemos la escena lista. Déjame probar. Sí. Ven que esto se lo apliqué muy rápido también. Ven como con dos materiales, casi o tres, que varían entre sí, se puede armar toda una escena y con un color correct. Nada, o sea, se puede hacer bastante rápido. Más bien que esto estaba hecho antes, lo hice de vuelta ahora, pero el proceso en el estudio es muy similar. Acá la exposición está en 230. Mostrarles esto, casi siempre lo trabajamos así. La exposición, como ya les expliqué, en 1.5, en 2, no más de eso. El highlight compress no más de 2,
2,5 y el Access lo usamos solamente para interiores. Contraste en 1, nunca tocamos esto acá, o solamente para verlo entre nosotros. Acá, preguntamos cómo va a quedar después, para darnos una idea, tocamos el contrast en 3, pero nunca sacamos el render con esto cambiado. Yo creo que ahí tenés una buena nivelación entre los oscuros y los blancos. Nunca se pasen con el blanco acá. ¿Ves? Este cielo ya no tengo info. Ya está. Yo ya lo perdí en el Photoshop. No voy a poder ir para atrás. Entonces en 2 está bien. O si quieren recuperar esa info de ahí, tendrían que aumentar el highlight. Pero el highlight también te empieza a hacer más opaco los materiales. Todo lo que vos trabajaste te lo empieza a arruinar, por decirlo de alguna forma. Entonces esto en 2. Esto en 2. Y creo que ahí está bien. Quizás un 2.3. Y ahí está bien el render. Voy a hacer un stop, le voy a mostrar cómo configuro esto. Y no sé si quedó alguien ahí. Voy a tirar el render en 1500. Mientras espero esto que va a tardar 5 minutos, voy a chatear ahí un toque. El aspect está en .9. Estas son las configuraciones que usamos siempre. Para todos los renders. Render final acá, les muestro que lo sacamos en 4500 como la cara máxima, por lo que dé. Elements, render elements, que son, bueno, ahora los vamos a ver. Acá está el ID y un extra map. Bueno, esas son unas líneas que fue para la promo, que siempre sacamos ID y reflections y el alfa. Muy bien. ID, alfa. Y le sumamos un white color por las dudas también. Viste que Max hace lo que quiere. Y Systems no le ponemos nada. Performance no le cambiamos nada. Acá un tip. Si tienen muchos problemas que la escena no le renderiza o no arranca o no nada. El displacement acá en el Corona, en el Performance, pónganlo en 100. Porque quizás traen, no sé, bloques de un lado, bloques de allá, bloques de allá. Pónganlo en 100, que eso va a ayudar mucho a la máquina. Acá no tocamos nada, por lo menos para un render, para un still. Cámara nada, porque la estamos manejando desde el Corona. Y en la escena tiramos en 4500 y con un noise limit de, yo creo, nunca menos de 3. O sea, el máximo que tiramos acá es 3. 3 sale perfecto la imagen, muy limpia. Ya menos de eso le va a quedar la máquina renderizando para siempre. No tiene sentido. A veces lo frenamos en 4,5. A veces también los frenamos en 6. Depende el apuro del cliente. En 3, lo voy a dejar ahora en 3 acá. En 4. Y voy a tirar el render en 1200. Que lo va a tirar bastante rápido. Y ahora mismo saco esto, disable y toco render, muchachos. Ahí va, ahí arranca. Y acá estoy. Esto va a terminar en... ya vamos a saber. Ahora un 15 va a terminar en nada. Para mí. Vamos a ver mientras voy a divertirme acá. Buceo de nada. Y ya van 10. Ahora lo que voy a hacer, lo guardo esto, lo paso a Photoshop un segundo. Si quieren, respondo algo. Pablo estuvo respondiendo ahí, yo no vi nada, la verdad. ¿Qué compu usamos? Si usamos esa. Me gusta que les guste, pero les sirva. Esto, la verdad, es para que puedan tener información y ver cómo trabajamos. A mí, ¿cómo? Sí. Venite, vení acá mientras esperamos. ¿Te sumas al vivo? Acá está Pablo. Yo no sé en la cámara dónde está. Ah, no está la cámara, boludo. No te puedo creer. Cámara. Yo no puedo creer que no estuvo la cámara todo el tiempo acá. Perdón. Estaba apagada. Y bueno, puede pasar. Primero, El próximo va a estar mejor.
4.1. Me voy a ir ahora. Pablo dijo que me juntó unas preguntas. Perdón, che, no estaba esta cámara prendida, malísimo. Yo hacía cosas con las manitos, mostraba cosas. Bien, cocina, acá estamos. Consultas. Fueron 3, creo que algunas se respondieron ahí en vivo. Habían consultado sobre el tilt del Flow Generator, pero creo que eso lo terminaste de responder. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué era el tilt? ¿Cómo generamos ese desfase entre tabla y tabla? Es el tilt. No lo exageren mucho porque eso lo que te genera es desperfectos. No sirve para real estate, sí para divertirse. Después preguntaron sobre el Ambient Occlusion, creo que también lo terminaste respondiendo, porque al final hiciste hincapié ahí. El Ambient Occlusion en realidad acá no lo usé casi en nada, en ninguna. Usé el Corona Distance, que bueno, el Ambient Occlusion el próximo que vamos a hacer es esto, es una imagen de referencia. Vamos a hacer esto, así que espero que si les gustó bueno, no sé, vamos a ir haciendo varios. Ambient Occlusion no usé, la verdad, no sé. Pero sí se conecta, la consulta era dónde se conectaba, entonces que se conecta al diffuse o al base color, es un mapa, así que lo pueden usar ahí, o se puede usar en reflejos, en muchos lados, pero es un mapa. Digamos. Es un mapa, sí, es un mapa, se puede usar en reflejos, en bump, en displacement, en todo. Yo lo he usado en displacement, en todos lados. La última consulta, que era un chico que trabaja con un compañero, digamos, físicamente no están en el mismo lugar, entonces... ¿Se te escucha a vos? A ver. Espero que sí. Espero que sí. Porque le estoy hablando hace como 4 minutos. Y si le podíamos dar un consejo de cómo trabajar a distancia. ¿Cómo de vuelta? ¿Trabaja qué? Trabaja con un compañero, sí. Físicamente están en lugares diferentes. Sí. Entonces, ¿cómo hacer que el trabajo a distancia sea un poco más fluido? Se me ocurrió que pueden usar XREF como para tener cosas seteadas y que no se muevan, digamos la arquitectura que sea un XREF, uso de layers, sin duda, frizar layers, tratar de que las cosas no se muevan, jamás cambiar el nombre de las cosas, porque si no cuando empiecen a rutear no las van a encontrar, entonces los mapas no se cambian, los elementos no se cambian de nombre, porque si no cuando vos linkees cosas no las vas a tener. Sí, y acá también, bueno, todo eso, acá, bueno, no trabajamos, no tercerizamos ningún trabajo completo, la verdad, se hace todo in-house. Sí. Y una de las razones es porque es muy complicado también trabajar a distancia por el uso de los mapas, por la composición de las imágenes, por la luz, por todo eso. Realmente estar corrigiendo a otro es mucho más fácil hacerlo en in-house. Ahora estamos Pablo y yo y Marina que viene mañana, hoy no vino, se paró de bondi, no sé qué. Sí, había cuestiones de logística. Y tenemos a Ale que nos modela. Sí usamos freelance freelance no, Ale nos modela todo el tiempo. Tenemos un modelador externo, pero eso es distinto porque modelar es una cosa y ya trabajar con texturas, luces, es otra. Es difícil trabajar a distancia. Muchos estudios lo hacen y funcionan perfectamente. Nosotros, la verdad, yo no le encontré la vuelta a poder pasar un trabajo completamente a otro. No, y laburar en conjunto. Si son socios o quieren trabajar en conjunto y todo eso, lo más difícil para mí es poder coordinar el mismo uso de mapas y de librerías y de cosas y que todo fluya entre los archivos. Eso es lo más difícil. Tampoco es tan complicado. Pero sí tienes que hacer un hincapié en el orden, en el uso de layers. Sí. Yo acá no vi nada de eso, no usé un layer. No cambiar el nombre de los elementos ni de los mapas, porque si rutean, no los van a encontrar. No, o sea, tienen que tener un server dedicado a eso, sí. Los dos, y trabajar. A veces, nosotros tuvimos que trabajar a veces un tiempo como en server online, por diferentes cosas, y es imposible lo que se tarda. En bajar las texturas, puede ser un render en un interior, pero acá trabajamos con proyectos a veces muy grandes, unas torres enormes que tienen una cantidad de cosas, es imposible que la lea de un server. ¿Qué más? ¿Nada más? No, nada más. No sé si ahora ahí surgieron otras. No estoy viendo nada. Y, ok, esto terminó el render. Perfecto. Vuelvo ya. ¿Lo querés tocar vos en Photoshop? Bueno, no quiere. Save all.
Acá terminó el render, lo hizo muy rápido. Terminó en 4, el noise está bien. Por supuesto esto lo tiramos en 4500 para que se vea bien. Acá, perdón las fallas. Bueno, acá ven que el mapeo está mal. En fin, lo harán mejor. Save all lo voy a guardar en... Acá le voy a poner 1. JPG me va a guardar todo lo que acabo de configurar para que se guarde. Ahora voy a abrir el Photoshop. Creo que todo esto lo vimos muy bien. Y voy a tirar ahora esto que acabo de guardar. Acá está. Save all me guarda el 1, el masking, el wire, el alpha, que ahora no lo vamos a usar. Me tiro el 1. Me tiro la máscara. Y me tiro el wire. Que es lo mismo. Sacamos los dos porque a veces está uno mejor que el otro, la verdad. Acá voy a rasterizar estos layers. Voy a copiar el background. A ver, acá en este estudio realmente la post-pro es contrastes, niveles, cosita más, cosita menos, no mucho más que eso. Y siempre tratamos de sacar la imagen aún como, para decirlo de alguna forma, como plana. O sea, plana. Acá ustedes ven que está media, no tiene niveles altos, no tiene niveles bajos, pero es la idea. O sea, que la imagen salga pareja. Pareja para después tener control en la postproducción, aunque no sea mucha. Si queremos contrastarla, queremos subirle algún reflejo, podemos subirla. Y si esto yo lo hubiese sacado en una exposición de 5, chao, queda mal. Entonces, básicamente lo que le hago, que le hacemos, es un... Vamos a ver. Mira vos. Primero como una cámara raw filter, que es como una... como que se revela acá. Acá le puedo corregir un poco. Hay cosas que voy a tocar porque que no tocaría, pero le puedo corregir un poco la exposición, un poco el contraste. Acá si tengo un highlight medio fuerte se lo cambio de acá. Los negros si quiero una imagen más, no sé, más violenta. Corrección de color. Quiero cambiar la temperatura a esto. Un poquito ahí. Generalmente cuando tocas niveles y contrastes, la imagen se sobresatura. Lo que tenés que hacer siempre, a veces sí, a veces no, es volver a la saturación actual. Ahí va. Yo creo que la exposición ahí está muy alta, pero bueno, la toqué nada más. Va por acá. El color, los efectos ninguna, la curva. Optics, distortion, bueno, acá va generalmente los gustos de uno, pero la viñeta siempre le sumamos un poquito de viñeta y distorsión. En un 1, puede andar, menos 1, perdón, puede andar bien, que es lo que generalmente hace un lente en una foto real. Ahí este está muy en baja, esto quedó mal acá, le voy a hacer un crop. Bueno, no le hago un crop, jalo ahí porque tengo configurado para otra cosa. Después de esto, unas curvas mínimas también para el último detalle. Y a veces, para esto está 1200, cuando tenemos más info, lo que hago es levantar un poquito los brillos si quiero, o sea, con el pincel, highlight, levanto los highlights un poco de algunas cosas. Está en 3% acá. Ven cómo va levantando, bueno, está en 1200 esto, pero le levantamos los highlights de algo que queramos. O también, acá por ejemplo, esto debería tener más contraste en estos puntos. Levantamos los reflejos, usamos las sombras. Y ahí, señores, yo creo que está bastante bien. O sea, queríamos hacer esto, hicimos esto. Bueno, quedó. No está tan lejos. Ahora, esta escena la van a poder bajar. Esto va a quedar subido en el canal, obviamente, todo este vivo. Y abajo vamos a poner todos los links que Pablo ya les dio. Los voy a poner abajo. Y el link para bajar esta escena, esta que están viendo acá, completa. Con todo lo que vimos recién y algunas cosas más que no llegamos a ver. Así que les agradezco realmente por haber estado acá. Y de vuelta se me fue la cámara. Ahí va.
Les agradezco por haber estado acá y vamos a seguir haciendo esto y subiendo algunos tutoriales. No sé si quedó alguien online. El placer de haber hecho esto. Espero que haya salido bien. Es el primero que hacemos y la idea es hacer algunos más. ¿Vos? No sé si Pablo se quiere despedir de esta. No. Bueno, Pablo no quiere venir. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, viene, viene. Con el delay. Lo que viene acá atrás es el estudio. Y no viene Pablo. Bueno, muchachos y chicas y lo que sea, gente que esté acá, un placer haber hecho esto. Esperamos que hagamos más. Y nos vemos la próxima. Saludos. ¿No me parece? No. Ahí está. Bueno, gracias muchachos. Espero que haya salido bien, que se haya escuchado bien. No sé yo, no Es tengo la idea. primera vez, no será la última. Y aguante el CGI, aguante el CGI. Muchachos y ladies también. Muchachos y ladies. Y aguante el CGI. Aguante el CGI. Bueno, adiós. Nos vemos. Nos vemos la próxima. Chao, Chao, chao. saludos. Va, ¿Sí? ¿Quedó? Sí, por el momento le fui.